La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La gráfica cultural. Industria de artistas. Una fábrica recuperada. Industria de la cultura. Un espacio cultural. Es un lugar en manos del trabajo, del pueblo organizado y del barrio de La Boca y Barracas. Un polo para todos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Seguinos en Instagram, @lagráfica.cultural. Una matriz productiva nueva. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. ¡Ey! Vos que sos de Ramos Mejía, ¿conocés el Mercadito de las Artes? El Mercadito de las Artes está en Bolívar 547, es un lugar increíble donde voy a estar haciendo mi show el sábado 6 de junio a las 21. Entradas por WhatsApp al 4094 1221. Sábado 6, Ramos Mejía, el Mercadito de las Artes, 4094 1221. El nuevo show de Adrián Stoppelman. Para más información, seguido en Instagram. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Olaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Si sos técnico o técnica operativo, administrativo, inspector, supervisor o cumplís funciones jerárquicas en la industria del gas natural, tu sindicato es APJ Gas. Representamos y defendemos tus derechos en todo el país. Suma tu voz a la nuestra. Contactate en www.apjgas.org.ar. Asociación del Personal Aeronáutico en la CTA. Representando y defendiendo a trabajadores y trabajadoras en todos los aeropuertos, oficinas centrales, talleres y fábricas aeronáuticas del país. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Aira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música, porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. La Gráfica, FM 89.3. Suena la comunicación popular. Nadie se puede salvar en soledad. Dignidad, fraternidad y en igualdad. Sin descarte en nuestra casa cuidar. ¿Te acordaste
el lío que hay que armar. Con Francisco hasta la eternidad. No te olvides nunca de soñar una patria federal. Laudatistas, laudatistas. Muy bien, muy buenos días, bienvenidos a Laudatistas, el programa de la Alameda. Esta es nuestra emisión, nuestro episodio, nuestra aventura número 52. Y hoy primero le queremos mandar un saludo y un deseo de pronta mejoría a nuestro compañero Facundo, que está pachucho como tantos hoy, que andamos esquivando los resfriados, algunos no los esquivan. Como siempre les repetimos, les decimos, les contamos, salimos todos los lunes en vivo de 11 a 13 horas por la radio compañera radiográfica en Buenos Aires, en el aparatito llamado radio, porque lo viejo funciona, Juan, en la FM 89.3, y si no por YouTube en el canal de la radio @radiográfica 893. Para quienes nos escuchan en vivo, los lunes de 11 a 13, nos pueden enviar mensajes de WhatsApp, solamente de WhatsApp, al 11 50 12 35 89. Y antes de pasarle el comando a mi compañero y conductor, Gustavo Vera, les vamos también a contar y a saludar a las audiencias de las repetidoras que comparten los contenidos de Laudatistas todos los martes, por ejemplo, a las 10 horas, en FM Fénix 101.1 Las Toscas, en Santa Fe, la radio online Perspectivas, radioperspectivas.com.ar, que tenemos con los compañeros de Amiba los martes a las 18 horas, en la Mega de Corrientes, la FM 98.1 los miércoles a las 13 horas, FM Azotea de Mar del Plata también los miércoles, pero a las 19, y los jueves a las 22 por Radio Cacán de Catamarca, FM 90.3. Seguramente la semana que viene estaremos incorporando nuevas repetidoras. Toda la información de nuestra organización de Ushuaia La Quiaca la encuentran en www.somosalameda.org.ar. Dicho todo esto, comienza el programa. Bueno, muy buenos días. Bueno, no tan buenos porque la verdad que el sábado se conmocionó el país y muy particularmente la provincia de Córdoba ante la aparición de los restos descuartizados en tachos de plástico de la adolescente Agostina Vega, a quien se la buscaba hace una semana. El sábado 23 de mayo fue la última vez que se la había visto. Un caso que está envuelto en múltiples escándalos, sobre el cual por supuesto no nos vamos a hacer eco ni cómplices del carancheo, pero sí vamos a marcar con absoluta crudeza cuestiones que tendrían que haber ocurrido y no ocurrieron, y vamos a hacer unas cuantas preguntas de por qué no ocurrieron y algunas hipótesis de por qué podrían no haber ocurrido. Agostina Vega se dirigió a la casa de Barrelier, el culpable del asesinato de la joven. Fue engañada, según le comentó a sus amigas, iba para hacerle una sorpresa a la madre. Barrelier era amigo de la mamá. Se la ve entrar a las 23:15, el 23 de mayo, concretamente a la casa de este sujeto que era miembro de la barra brava de Instituto de Córdoba, sujeto que pertenecía a la Dirección de Tránsito Municipal de Córdoba, que había entrado por favor de Ricardo Moreno, un abogado todopoderoso que tiene muchos hilos sindicales y muchos hilos en el mundo del fútbol. Sujeto que ya había sido denunciado por intento de violación y secuestro por una mujer en una causa que había quedado empantanada misteriosamente y en la cual el propio Ricardo Moreno fue su abogado. Cuando ingresa Agostina a la casa de Barrelier, es la última vez que se la ve, según indican las cámaras, y hoy se sabe que 3 horas después Agostina fue asesinada, digamos, por este sujeto. Ahora bien, el domingo por la mañana, la abuela, Elizabeth,
va a la comisaría a hacer la denuncia y en la comisaría se le cagan de la risa. En la comisaría le dicen, ya va a volver, hay que esperar, seguro que anda por ahí con algún noviecito. O sea, como de costumbre, en vez de tomar la gravedad de que un menor ha desaparecido, no ha dejado rastro, y activar todas las alertas, la actitud displicente de la policía, por un lado es una malísima costumbre, pero por otro lado también puede estar implicando darle tiempo a este barrelier, a este sujeto, para que pueda tener, digamos, campo de maniobra y generar su propia coartada. Campo de maniobra, ¿por qué? Porque además en la zona o en la casa de este sujeto se reunían varios barras bravas, se sabía que había tráfico de droga, de narcomenudeo, en el barrio Cofico bastante abundante. Obviamente no puede haber estructura de narcomenudeo si no hay algunos niveles de complicidad de la comisaría local, por lo tanto es dable suponer que había un conocimiento de la comisaría local de quién era este sujeto. Pero lo cierto es que ese domingo la denuncia no se hizo, recién impactó el día lunes, el lunes 25, la tomó el fiscal Raúl Garzón, que se tomó 72 horas, ¿sí?, para dictar el alerta Sofía. Y acá quiero detenerme porque hay una convención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un fallo de la Corte Interamericana, que es una convención latinoamericana y que la Argentina le ha dado estatus constitucional, que establece que cuando desaparece un menor de edad y sobre todo de familias vulnerables, debe inmediatamente pasar a la hipótesis más grave, y la hipótesis más grave significaba en este caso dictar inmediatamente la alerta Sofía. Y el alerta Sofía hubiera impedido, por ejemplo, que este sujeto tuviera todo el tiempo del mundo, además de haberla matado a Agostina, de descuartizarla, de ponerla en tachos, de trasladarla a 17 kilómetros, de enterrarla, de armar coartadas, de buscar abogados del entorno mafioso al cual pertenecía, para dar vuelta, digamos, durante una semana entera. Claramente la alerta Sofía en este caso no hubiera evitado el asesinato de Agostina, pero sí hubiera evitado un montón de hechos posteriores, el descuartizamiento, el traslado, etcétera, que ocurrieron obviamente por la impunidad de la que gozaba este sujeto, al cual lo tuvieron dando vuelta, digamos, varios días, le dieron chance de alguna manera de poder generar su propia estrategia de impunidad. Mientras tanto, los vecinos protestaban en la circunvalación, mientras tanto la misma policía que se había negado a tomar la denuncia seriamente reprimía a esos vecinos. Mientras tanto aparece un policía sacándose una selfie en medio de la manifestación, digo, como dando de alguna manera una postal de la absoluta negligencia que había alrededor. Y también con bastante indignación, escuchamos a la conferencia de prensa que dio el fiscal Raúl Garzón, donde felicita al perro que encontró los restos humanos de Agostina, y no tiene ningún tipo de autocrítica respecto a la no aplicación de la alerta Sofía, a la sanción disciplinaria, a la sanción judicial, a los policías que el domingo se cagaron de la risa de la denuncia, el día posterior, digamos, a la desaparición de la niña. Y este caso es todos los casos. Me refiero porque ya hemos tenido el caso Loan, en el cual el no dictar la alerta Sofía a tiempo significó que no sepamos aún hoy, digamos, qué ocurrió con ese niño. Y en muchísimos lugares del país, no solamente de Córdoba, muchas veces cuando desaparece un menor, esta convención de la Corte Interamericana, que tendría que ser una exigencia constitucional en la Argentina, muchos fiscales se hacen los distraídos y muchos comisarías también. A veces por negligencia, pero en este caso hay fuerte sospecha de que la negligencia tendría en realidad, o sería la máscara de complicidades e impunidades preexistentes. ¿Por qué complicidades e impunidades preexistentes? Porque, insisto, el sujeto del que estamos hablando, el asesino de Agostina Barrelier, era miembro de la barra brava de instituto, era un protegido por Ricardo Moreno, una persona que tiene una influencia en el mundo sindical, en el mundo político bastante importante. De hecho, el yerno de Ricardo Moreno fue el abogado durante casi toda la semana de Barrelier, porque además en la zona de Cofico, en el barrio donde Agustina fue asesinada,
había abundante situación de narcomenudeo que no podía ser desconocida ni por la policía ni por los barras bravas a los cuales Barrelier pertenecía. Por lo tanto, hay un montón de señales que indican que ahí podría haber cierto ecosistema de mafiosidad donde se cubrían recíprocamente y que de alguna manera el tiempo que le dio la policía al no tomar la denuncia inmediatamente, el tiempo que le dio el fiscal al no dictar la alerta Sofía, era el tiempo para encubrir a alguien que evidentemente estaba de alguna manera dentro del sistema o el ecosistema mafioso. Esto es un poco la indignación, la bronca que se manifestó en las calles de Córdoba el día sábado, los pedidos de jury que en este momento tiene el fiscal Raúl Garzón. Insisto, no se trata de hacer caranchismo de esta cuestión porque ocurre en todas las provincias con independencia de la filiación partidaria del gobernador. Lo concreto es que lo que se tiene que sacar como conclusión de esto, ya se tendría que haber sacado, es porque no se aplicó la alerta Sofía a tiempo. Y en este caso de Córdoba llama mucho la atención porque en el caso Lian sí se aplicó a tiempo, ¿sí? Y en este caso, digamos, se demoró extraordinariamente, extrañamente, digamos, 72 horas, pero bueno, ocurre en todo este contexto de ecosistema de mafiosidad. Por lo tanto, obviamente que pedimos justicia para Agostina, obviamente que acordamos con lo que dice la querella, no pudo haber el tipo actuado solo, o sea, para descuartizar a una persona, para ponerla en tacho de plástico, para trasladarla 17 kilómetros, etcétera, tuvo que haber contado con un sistema de complicidades. Todo ese sistema de complicidades tiene que caer. Esa policía que no tomó la denuncia a tiempo tiene que caer. Ese fiscal, ¿sí?, que se pasó por el traste en la alerta Sofía tiene que caer, digamos. Y cuando decimos justicia por Agostina estamos hablando de justamente esto, de que no quede absolutamente nadie impune con el asesinato atroz, femicidio criminal, que fue perpetrado de alguna manera con un engranaje de funcionamiento estatal infectado de mafiosidad. Estamos en Los Datistas, programa número 52. Sí, justicia por Agostina, por supuesto, y también recordar que este miércoles 3 de junio, en un nuevo Ni Una Menos, el pedido de justicia por Agostina ha sido tomado por todas las organizaciones convocantes, tanto en Buenos Aires, al Congreso, a las 17 horas, como en todo el país. Fue indignante y además preocupante lo del fiscal, porque más allá de tener una actitud antiempática, soberbia y descarada, en su accionar previo y en la conferencia de prensa, volvió a poner un manto de confusión en la sociedad al plantear cosas como que la alerta Sofía es algo que ellos pueden decidir cuando se dicta, porque bueno, si suponemos que se fue con un noviecito, no vamos a hacer todo ese lío, ¿no? O sea, entonces es interesante, importante volver a aclarar a la comunidad que no podemos permitir que no tomen la denuncia en la comisaría. Si no la toman, tenemos siempre a disposición la línea gratuita 145 y también la oficina de la Protex, que es la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, y también organizaciones como la Alameda y otras que hay en todas las provincias como apoyo para lograr que efectivamente esas denuncias ante la desaparición de cualquier menor o adolescente en el país se puedan viabilizar y la alerta Sofía ocurra por presión de la comunidad, si no ocurre por criterio de los responsables rápidamente. Así que nos sumamos al pedido primero al abrazo a la familia y a sus seres queridos, a la comunidad, al pedido de justicia por Agostina. Vamos a entrar en breve en el siguiente tema, Gustavo. Sí, el siguiente tema tiene que ver con el mes que ya se llevan de bloqueos y de movilización de las federaciones campesinas, de la Central Obrera Boliviana, pidiendo la renuncia de Zamora, de Paz Pereira, Paz Pereira, sí, por el plan de ajuste brutal, digamos, que ha implementado ni bien asumió, por el quita de los subsidios, por haber traicionado todas las promesas de campaña, lo que empezaron siendo reclamos, digamos, de índole gremial, de índole social,
pasaron al plano rápidamente político-institucional. Y bueno, se mantiene firme la lucha de la Central Obrera Boliviana, se mantiene firme la lucha de las federaciones de campesinos, se mantienen firmes los bloqueos, según comunicados que hemos leído anoche mismo, y estamos ahora en contacto con un especialista en el tema que anticipó 9 meses antes que esto iba a ocurrir. Muy pocos lo tomaron seriamente en otros lugares de Latinoamérica, pero anticipó que de alguna manera lo que había sido la gran cantidad de voto nulo, digamos, de voto de rechazo al sistema, era el preludio de una fuerte resistencia que iba a haber a cualquier tipo de ajuste neoliberal. Estamos hablando de Antonio Abal, especialista en temas de Bolivia, con organizaciones sociales y sindicatos. Estamos en contacto con él. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Un gusto estar nuevamente dialogando contigo. Igualmente, bueno, contábamos que vos contaste hace 9 meses, ante la sorpresa de muchos oyentes, digamos, en Argentina, que veían con mucha desmoralización, mucho derrotismo lo que había ocurrido en Bolivia, y vos señalabas como una luz de esperanza la cuestión de la cantidad de trabajadores, de campesinos que impugnaron el voto, que de alguna manera, a pesar de las divisiones por arriba del MAS, venían manifestando algún instinto de organización y de bronca, y que eso el día de mañana iba a ser una semilla para la resistencia al ajuste que viniera del gobierno que viniese, ¿no? Bueno, ahora estamos en presencia de esta enorme movilización campesina, obrera, y bueno, queremos saber en qué punto estamos, queremos saber cuál es tu mirada, tu balance, cómo ves las perspectivas de lo que está ocurriendo en Bolivia, porque la verdad que pues, es un punto de inflexión para todos los pueblos de Latinoamérica, hoy lo que está ocurriendo allí. Mira, en el caso boliviano realmente había mucha, yo diría, desconfianza en la fuerza popular, porque en el gobierno de Luis Arce se habían dividido todas, absolutamente todas las organizaciones de representación popular, sindicatos, gremios. Esto afectó profundamente esta acumulación de fuerza que el 2005 le llevó al poder a Evo Morales. Sí. Entonces hubo un supuesto, se dijo, este es el momento. Y la derecha boliviana leyó bien el momento, eso no hay que negar. Y logró llegar al gobierno. Pero una cosa es llegar al gobierno en una segunda vuelta y tomar eso como un cheque en blanco, es decir, a partir de ahora podemos hacer lo que se nos ocurra. Poco a poco, las organizaciones, especialmente en el área rural, han ido superando esas divisiones. En las comunidades, en la base, en el cimiento de lo que es la organización campesina, se han ido superando estas divisiones y han ido presionando en el nivel jerárquico de su organización. En Bolivia, la célula principal de organización es el sindicato comunitario, luego viene una central agraria, luego viene una federación departamental y luego una confederación nacional. En esa escala ha ido subiendo la presión, de tal manera que han obligado a dirigentes que incluso tenían ya compromisos con el gobierno a dar marcha atrás y firmar lo que se llama el pacto de unidad, nuevamente. Pero un pacto de unidad ya sin el padrinazgo del mismo poder, digamos, como fue en época de Evo Morales. Ese pacto se ha firmado entre organizaciones de base. Y lo más fuerte que ha ocurrido en Bolivia es esta alianza obrero-campesina, sí, es decir, entre la COF y las federaciones de campesinos. Hasta hace pocas horas se decía que había charlas entre sectores obreros que habían conversado con el gobierno. Eso es cierto. Hay federaciones de fabriles, hay centrales obreras departamentales que no han obedecido la huelga general indefinida y que han estado en conversaciones con el gobierno. Sí.
Pero el día de ayer se ha reafirmado a nivel de la Central Obrera Boliviana la continuación de la movilización, el bloqueo y el pedido de la salida de Rodrigo Paz. Ahora, en el campo político ya se escuchan voces desde la derecha política en Bolivia que están señalando que una posible salida va a ser el acortamiento de mandato de Rodrigo Paz, más o menos como pasó en 1982-83 con Hernán Siles Suazo, un desgaste de ese gobierno que obligó a acortar el mandato, exactamente, y llamar a elecciones. Esa figura es la que está tomando cuerpo en organizaciones políticas de la derecha boliviana. Eso quiere decir que poco a poco está perdiendo incluso este apoyo político que le quedaba a Rodrigo Paz. Esa es la situación, el país está paralizado. El presidente hace poquito, un par de días atrás, ha hecho declaraciones en medios argentinos de televisión señalando que el problema estaba concentrado en el departamento de La Paz. No es cierto. Todo el país está paralizado. Por las vías de comunicación del eje troncal están totalmente bloqueadas. A partir de esa declaración se han duplicado los bloqueos, inclusive llegando a poblaciones intermedias, a provincias. Entonces el bloqueo está más fuerte a nivel nacional. Antonio, una consulta con esto que vos decís que también se está resquebrajando, digamos, un poco la posición de la derecha. Vemos que los bloqueos son importantes, son profundos, son sostenidos, que ayer hubo una ratificación de los movimientos populares, pero también hemos visto estas llamadas contramarchas cívicas, ¿no?, de apoyo supuestamente al oficialismo. ¿Eso vino en declive? ¿Cómo está la situación, digamos, de estas marchas y contramarchas en el llano, digamos? Se han intentado varias marchas en la ciudad de Santa Cruz, en Cochabamba, no han tenido mucho éxito en la misma ciudad de La Paz. Hoy día se está haciendo un llamado, por ejemplo, en Cochabamba para una gran concentración. Veremos cómo va, porque en Cochabamba hay mucha concentración de los adherentes al alcalde. El alcalde tiene capacidad de convocar no solamente a la gente, a los empleados de la alcaldía, sino a sectores que en Cochabamba siempre han estado muy proclives a rechazar cualquier gobierno de carácter popular, ¿no? Esto por una historia larga. Quiero señalarles que Cochabamba ha sido el sector de concentración de la tierra durante siglos, ¿no? Un sistema de haciendas muy fuerte en Cochabamba. Por lo tanto, hay un imaginario construido respecto a la relación de las personas que viven en la ciudad y a los indios de comunidad, que eran los sirvientes de las haciendas, ¿no? Entonces hay un imaginario construido en Cochabamba, tiene su propia particularidad, incluso se refleja en lo político. Entonces hay explicaciones históricas que hacen de estos intentos de reagrupamiento en varias ciudades. Te cito Cochabamba, te puedo citar Chuquisaca y también Santa Cruz, ¿no?, que tiene una idea muy fija del federalismo como sistema político desde el año 1950, cuando se funda el Comité Cívico en Cochabamba peleando por las regalías. Bien. ¿Y qué papel está jugando ahora el actual vicepresidente, que tenemos entendido que tomó distancia de Paz Pereira? ¿Y cuál es la expectativa o el vínculo que puede existir entre el vicepresidente, Jara creo que es, y los movimientos campesinos o la Central Obrera Boliviana respecto a la posibilidad de que eventualmente el presidente pueda renunciar, tal como piden los movimientos? Edman Lara ha hecho un esfuerzo por recuperar el prestigio que tenía. Digo tenía porque lo ha ido perdiendo paulatinamente. Se sabe que el presidente le quitó una serie de atribuciones. Exactamente, ¿no? Ha anulado prácticamente la función del vicepresidente
en su relación de vínculo con el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Eso está anulado. Entonces, Edman Lara ha tenido un posicionamiento ambiguo, ¿no? Y esto no ha sido bien recibido por los sectores que apoyaban a Lara. Entonces, ha hecho un esfuerzo por una convocatoria a una pacificación y a un diálogo que ha fracasado lamentablemente, porque ella no tiene la confianza que tenía antes. Yo te digo que si a comienzos del conflicto, cuando la COP presentó su pliego petitorio, Lara se ponía como el fiel de la balanza al centro, ahí sí hubiera jugado un papel preponderante. Hubiera capitalizado, claro. Claro, y un futuro político, porque ahora no lo va a tener. Claro. Lamentablemente es así. ¿Y cómo se están perfilando? A ver, primero, las organizaciones, tengo entendido que no se van a sentar en ninguna mesa de diálogo si no se levantan las órdenes de detención contra los dirigentes, que actualmente están en marcha. Y mientras tanto, ¿cuál es el debate político respecto a la salida política que hay dentro de los movimientos, de las centrales, de los sindicatos comunitarios? ¿Hay una intención de reconstruir el MAS? ¿Bajo qué condiciones? ¿O algún otro tipo de organización? Es decir, ¿qué tipo de expresión política se está empezando a gestar al interior de esta profunda resistencia? Primero que el gobierno, en un acto, digamos, de buena voluntad, ha suspendido directamente la detención de los dirigentes. Las órdenes de detención están suspendidas. Sí. Bien. Pero esto ha sido contraproducente, porque entonces los mismos voceros políticos de la derecha y de corrientes de opinión han cuestionado la independencia de poderes, porque han dicho, bueno, si el presidente tiene la capacidad de instruirle al fiscal que levante, quiere decir que no era ni justa, hay un sometimiento de la justicia. Claro, ¿no? claro. Entonces ha sido contraproducente ese levantamiento también de estas sanciones. Pese a eso, los dirigentes han aparecido, Argollo ha dirigido el ampliado, donde se ha ratificado este tema. Ahora, en el tema electoral, este es un debate muy profundo. Yo he estado muy próximo a debates de jóvenes principalmente, preocupados por la situación, señalando qué va a pasar después que se vaya Rodrigo Paz. Y realmente ahí yo te diría que no hay un consenso. El movimiento político de Evo Morales, Evo Pueblo, no está en una situación de vanguardia en el movimiento que se ha gestado, ¿no? Porque además su representante legal, que es el gobernador de Cochabamba, tiene que ser muy prudente, y está siendo prudente, porque han habido ya en Cochabamba, por ejemplo, amenazas de que Loza también debería irse, ¿no? De sacarlo de la gobernación. Entonces hay cierta prudencia. Ahora, conociendo como conocemos a Evo Morales, seguro que tiene un as bajo la manga, segurísimo, que ha ido trabajando en esto, porque lo que no se puede negar de Evo Morales es que tiene una gran capacidad de lectura, especialmente en situaciones de crisis en Bolivia. Sí, de crisis extrema, claramente. Exactamente. Sí. Yo lo he visto esto muy de cerca porque he sido partícipe de una reunión durante la Guerra del Agua entre 2002. Óscar Olivera, que era el que dirigía la Guerra del Agua, y Evo Morales, ¿no? Y como Evo Morales se plegó a un movimiento que sale de los centros urbanos, y Evo Morales dice, bueno, yo no voy a pedir nada, yo no voy a aparecer, no quiero dirigir nada, sino simplemente voy a apoyar el movimiento que ha estado en la ciudad. Y fue determinante ese apoyo. Pero él ya hizo un cálculo político a futuro, ¿no? Más o menos a unos Claro, y así años. como se suspendieron las órdenes de detención, bien podría de alguna manera suspenderse todo tipo de proscripción. Claramente si la lucha popular continúa, ¿no? Salud, Antonio. Hay un cambio de clima Estamos todos en Bolivia iguales, sí. que es terrible. Bueno, sí. Entonces, mira, no está todo dicho. Hay gente de Evo Morales
que en estas charlas, discusiones, está señalando que lo primero es que salga Rodrigo Paz. Bien. Entonces, y luego veremos el tema electoral. O sea, eso te da una señal de que hay algo que se está trabajando, ¿no? Bueno, muy bien, Antonio. Te agradecemos muchísimo este tiempo con Laudatistas. Vamos a volver a entrevistarte. Y bueno, que te mejores de esta tos, estamos todos igual. Así que no te preocupes. Gracias, Gustavo. Que tengas un buen día y toda la energía y solidaridad con la lucha de los obreros y campesinos en Bolivia. Abrazo. Muchas gracias a ustedes por permitir ese diálogo, porque en Bolivia es muy difícil escuchar opiniones contrarias a la voz oficial. Muchas gracias, Gustavo. Y gracias. Hasta luego. Muy bien, fuerza al pueblo boliviano, es parte de nuestra esperanza en América Latina. Hemos conversado con Antonio Aval, él es especialista, analista político boliviano. Nos escriben al 11 50 12 35 89. Vamos a la primer pausa en Laudatistas. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiográfica.org.ar. Desde 2005, recuperando el aire. Se llevaron la tinta, se acabó el papel y la guillotina cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Recuperando el aire. Cortaba la esperanza. Pero las rotativas no pararon. Desde la cooperativa Patricios, transmite Radiográfica, recuperando el aire. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por condiciones laborales que garanticen seguridad y salud, por un salario mínimo vital y móvil, según su definición constitucional y legal para la vida digna del trabajador. Suscríbete a la comunidad Radiográfica. Ingresá a www.radiográfica.org.ar y potenciar la comunicación popular. Comunidad Radiográfica. Sumate. Todos los lunes a las 22 horas por Radiográfica, en mi barrio no había kiwis. Un lugar, un tiempo, una hora para que la señal del GPS se pierda y haya que preguntar en las esquinas cómo llegar. Una hora sin contacto con nada que no sea real. Un programa para escuchar y reflexionar. En mi barrio no había kiwis. La radio que se escucha. Nada que ver con nada. Y eso no es poco. La Gráfica. Sonido soberano. Una radio nacional y popular. Continuamos en Laudatistas, nuestro episodio número 52, arrancando junio en la República Argentina, y ya tenemos conectado a nuestro próximo entrevistado. Bueno, estamos con el compañero intendente Ricardo Mocero, sí, intendente Coronel Suárez. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo están? Acá Ximena y Gustavo Vera te saludan. Y bueno, básicamente estamos la semana pasada entrevistamos a otro colega tuyo también del interior de la provincia de Buenos Aires, de un municipio afectado, digamos, por el
inminente quite de subsidios, digamos, a los esquemas de zona fría que imperaban, digamos, en la zona. ¿Cómo impacta esto en tu municipio o cómo impactaría en tu municipio en la actual situación económica y social? Sí, mira, esto impacta como a la mayoría de los municipios que verdaderamente estamos en zona fría, ¿no? Porque cuando se hizo el proyecto y se entregó ya en el gobierno anterior, fue un proyecto que en gran parte se utilizó el trabajo que se había hecho desde acá, desde Coronel Suárez. Estuvo el Topo Rodríguez también con un proyecto similar, pero en definitiva se contemplaba exclusivamente los que teníamos temperaturas comparativas con La Pampa, con Bahía Blanca, con el sur. Y bueno, después, no sé si con el afán de quedar bien con otros municipios de la costa se incorporó, que la verdad que no son las mismas temperaturas que tenemos nosotros durante todo el invierno. Más allá de eso, esto no es una quita de un subsidio, me parece que hay una equivocación muy grande cuando hablan que se quita un subsidio. No, porque al Estado Nacional no le cuesta un peso. Esto es un cargo que tiene la factura de gas, que es de un 7%, donde lo pagamos todos los argentinos de todos lados, y con eso se compensa, es como un fondo compensador donde se compensa esta quita del 50% y el 30% en la tarifa de zona fría. Entonces, cuando nosotros vemos que está aumentando el gas y que hay una proyección hasta de un 45% de aumento del gas, y a su vez la quita de este beneficio del 50 y del 30% de distintos hogares, van a tener un aumento desmedido de un 100 y pico % que van a tener que pagar más el gas de lo que se está pagando ahora, por más que sea recién en las boletas de julio o cuando sea. La gravedad de esto es que ese 7% que se compensa en todo el país por zona fría, no le cuesta nada al Estado, porque es lo que aportamos todos los argentinos en la boleta de gas. Entonces yo digo, si se elimina la zona fría, que se elimine también el 7%, porque esos son aproximadamente 450.000 millones que los transfieren a las petroleras, a las productoras de gas. O sea, un Robin Hood al revés, ¿no? O sea, le saca a la gente que menos tiene para darle a los que más tienen. Es ridículo, sinceramente es ridículo. No le cuesta, que quede claro que no le cuesta el fisco al Estado Nacional un solo peso, porque no es ningún subsidio que aporte al Estado. O sea, ahí arranca la mentira. Yo creo que esto es, nosotros estamos juntando firmas en forma digital, en forma presencial, todos los municipios estamos haciendo algo parecido, pero evidentemente hasta que no se apruebe la ley no podemos judicializarlo, esto ya lo sabemos. Pero bueno, estamos trabajando incluso para lograr conciencia de que esto es un atropello, ¿no? De que se pueda excluir de zona fría los lugares verdaderamente que tienen un consumo importante, y que el invierno es bastante duro para todos, no solamente para las personas, para los comercios chicos también, ¿no? Es un golpe muy duro. Bien, ¿y cómo vos estás directamente en el territorio, como todos los intendentes son los que están atajando las consecuencias de la terrible recesión, caída del consumo, cierre de comercios, contracción del mercado interno? ¿Cómo estás viendo, de alguna manera, la situación económica y social, en este contexto, digamos, de motosierra y de ajuste sin fin, donde no aparece ningún tipo de esperanza o de posibilidad de recomposición en el horizonte inmediato, ¿no? No existe. No existe. Además es cada vez peor. Cada vez que este presidente toma una medida en contra de la gente, es un maltrato total. Pero esto es de extrema gravedad, porque se suman dos cosas, ¿no? La gente al no poder calefaccionarse se enferman los chicos, se enferman los grandes. Entonces esto nos acarrea un problema de salud, de internaciones que se podrían haber evitado. Corta el plan remediar, con lo cual eran de 79 remedios, dejan solamente 3 que son insignificantes en el costo de cada persona. Entonces esto nos agrava, no solamente a los intendentes, no importa acá el color político, acá todos los intendentes de distintos colores políticos sufrimos la misma consecuencia. Por un lado se corta el plan remediar y la gente se va a enfermar más. Por otro lado, la falta de calefacción hace de que se proliferen las neumonías y demás.
y esto es grave porque no creo que entienda todavía, que pase por la cabeza de Milei el perjuicio, el abuso, la crueldad que está haciendo con la gente más vulnerable, ¿no? La gente que no tiene los recursos y que nosotros podemos asistir del municipio en una medida mínima, diría, porque es imposible, los alquileres volaron en 600, 700 mil, 1 millón de pesos, entonces la gente no puede alquilar más, entonces empiezan los deterioros en la familia, en la salud, está destruyendo a la familia, ¿no? No importa si son clase media o clase media baja, pero los está destruyendo, y los únicos que se benefician son los más poderosos, los únicos que tienen el dinero para poder acudir a clínicas privadas o a trasladar las personas para que puedan ser asistidas. Bueno, acá si no lo hace el municipio, no lo hace nadie, las personas pueden llegar a morirse, por eso yo digo que Milei ya está en condiciones de que le hagan un juicio político, va a dejar morir gente que nosotros no podemos asistirla, ¿no? Justamente de eso te iba a preguntar, porque nos pareció muy valiente y muy sincero de tu parte lo que manifestaste hace 15 días, de la necesidad de que se adelanten las elecciones, que la gente ya no aguanta más, sobre todo cuando vemos algunos políticos que en medios de comunicación nos dicen que tenemos que esperar hasta el 10 de diciembre del 2027. Obviamente si tuviéramos los salarios de los senadores o de los diputados probablemente no tendríamos problema en esperar hasta el 10 de diciembre, pero los intendentes que están en el territorio y están viendo el sufrimiento en carne propia, digamos, de sus poblaciones, claramente se dan cuenta que la situación es cada día más insoportable, y además a esto se le suma el endeudamiento familiar para sobrevivir, ¿no? Sí, por supuesto, y el ahogamiento que produce el gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires con una deuda monstruosa de 22 billones de pesos, porque si esa deuda no existiría, seguramente el gobernador todos esos fondos los distribuye en los municipios para compensar lo que es el plan remediar, para compensar lo que son los gastos de salud, de la gente más humilde, del tema de los subsidios que se pueden hacer de desarrollo de la comunidad, del ministerio, pero no lo puede hacer porque así como ahoga a la provincia de Buenos Aires, ahoga a las otras provincias. Entonces es de una crueldad total lo que está haciendo, no lo está haciendo en contra de nuestro gobernador, y si lo está haciendo en contra de todo el pueblo argentino, del pueblo, claro, de la clase media, de la clase más baja, que son las que sufren esto, ¿no? Entonces yo por eso digo que no da para más. ¿Cuánto podemos aguantar? 2 meses más, 3 meses más, pero tienen que adelantar las elecciones porque este personaje está destruyendo todo lo que nos costó tantos años construir derechos, la salud es un derecho, no es que se pueden atender en cualquier lado en forma privada, no es así. La salud es un derecho que se ganó la población a través de los años, y por eso estamos todos los intendentes trabajando para poder mejorar la calidad de vida de los habitantes. Entonces esto no va más y siguen haciendo atropellos permanentemente. Entonces ¿hasta cuándo vamos a permitir que esto suceda? ¿Y por qué pensás que todavía no existe una gran presión en diputados, digamos, y en senadores para darle una salida constitucional y legal, digamos, y ponerle fin a este sufrimiento, sea mediante el inicio de juicio político, sea mediante un diálogo mancomunado que genere las condiciones para que se adelanten las elecciones, sea por el mecanismo institucional y legal que fuese, pero conscientes de que en este momento estamos en una situación realmente muy crítica, donde la gente no está llegando a fin de mes, la abrumadora mayoría de la población trabajadora, ¿no? No, por supuesto, pero bueno, en esto que han votado los diputados que le dieron media sanción, yo entiendo de que acá hubo una billetera de por medio. ¿Cómo se puede entender que un legislador de La Pampa que pidió que se incorpore la provincia de La Pampa a zona fría y hoy vote la ley para sacarla? ¿Cómo se puede entender que el ex intendente de Pinamar, Yesa, haya pedido que se incluya Pinamar en zona fría y hoy vote para que, a ver, nadie no se entiende, es un caso para un psiquiatra, pero la verdad es que lo único que uno puede pensar y que piensa la mayoría de la gente es que hubo una billetera de por medio, si no se entiende esto. Si nadie es tan loco como para apoyar y defender fehacientemente un proyecto de zona fría,
y después borrar con el codo lo que escribió con la mano. Acá hay otra cuestión que habría que analizar. Entonces, ¿cómo vamos a tener el apoyo? ¿De qué legisladores si no nos representan? Lamentablemente no nos representan. Es decir, esto es el colmo de todo colmo. A ver, si vos me decís que estás sacando subsidios de la luz, subsidios de cualquier otro lado, pero acá no sacan ningún subsidio porque al Estado no le cuesta un peso. Entonces hay otra cuestión. La cuestión es que están todos vendidos para que le pasen todos estos fondos a las productoras de gas, que son 450.000 millones, y del 7% que se cobra la factura de gas, lo pueden llevar, según la ley, al 11,5%. Entonces vos decís, pero esto es un robo a mano armada, te están robando la cara, están robando a todos los argentinos para pasarle a unos pocos. Ahora, la gente no lo ve esto. Yo digo, sinceramente, yo estoy ya harto, estoy cansado de este gobierno que encima es corrupto, porque si hay que sumarle algo, hay que sumarle el caso Adorni. ¿Qué quieren? ¿Que una cortina de humo? ¿Quieren que se tape? La verdad es que meten todo junto como para tapar cosas que no corresponden. Entonces, la verdad que yo no me siento representado por los legisladores a nivel nacional que tenemos que están apoyando estas cosas, ¿no? Sí, además otra cuestión, y es que obviamente la dirigencia política tiene que dirigir es prever, ¿no? Y bueno, obviamente cualquiera que palpa o tiene conexión con el territorio se da cuenta de que la situación de mal humor social, de descontento, de imposibilidad de llegar a fin de mes, de endeudamiento creciente de las familias es realmente alarmante. De hecho, García Cuerva, el obispo de la Catedral Metropolitana, lo dijo el otro día en el Te Deum. Hay un peligro de fragmentación social. Bueno, frente a esto me parece que hay que retomar las viejas tradiciones del diálogo argentino, hay que juntar a todos los que queremos de alguna manera una Argentina justa, inclusiva, sustentable, más allá de las banderías, y tratar de poner fin hasta el desquicio de manera constitucional, de manera legal, pero estamos en un problema grave. Porque además, hoy vos fijate que el Banco Nación ahora está ofreciendo una línea de créditos para que la gente que cobra un salario por debajo del nivel de la pobreza pague la deuda de su tarjeta de crédito. O sea, a cada uno la vergüenza. Claro, lo quiere condenar a una especie de deuda eterna. Y vos fijate que no hay ningún proyecto para condonar las deudas que tomó la gente por razones de supervivencia, la gente que cobra un salario por debajo del nivel de la pobreza, que según el INDEC es 1.400.000 y está dibujado, pero supongamos que es 1.400.000, ¿sí? Y no tiene ningún problema en condonarle las deudas a ESUR, a EDENOR, en perdonarle las multas a los que explotan gente, digamos, en el terreno laboral, como lo dice la reforma laboral que se votó y también algunos decretos que sacó el gobierno. No tienen problema en blanquear capitales a expensas de lo que no se recauda y perjudica al Estado. Esto del Robin Hood al revés se está viendo de manera cada vez más grosera y no estamos viendo ninguna salida a la vista, y es una ya presión peligrosa, digamos, donde me parece que tiene que haber responsabilidad institucional. Por eso me parece que tu posición es lo que todos piensan, pero pocos dicen, por temor a que los acusen de golpista, de esto, del otro, y en realidad lo que estás hablando es una cuestión de sentido común. Claramente cualquiera que pisa un territorio que está en permanente conexión con los comercios, con la pequeña industria, con los campesinos, con los trabajadores, sabe que esto es una situación, una ya presión muy dramática. Sí, es así. Además, cuando yo dije de esto que era una barbaridad, que la gente se iba a levantar contra este gobierno, acá el bloque de radicales y de la Libertad Avanza hizo un repudio hacia mis dichos porque iba a quebrar el orden institucional. Yo lo que les contesté es que el orden institucional ya lo quebró el presidente, está funcionando como un dictador. Totalmente. Que no cumple la ley de educación, quien no cumple las leyes ya es un dictador, no es un democrático. Y ellos se lucen diciendo de que la democracia, no existe la democracia para ellos, esto es total, un dictador total, porque la ley de educación y todo lo que hace a salud es lo que el pueblo necesita y que lo vamos a tener que luchar a capa y espada. Me sorprende que muchos colegas míos, intendentes, y no digo los legisladores, pueden tener otros intereses, no lo sé,
pero sorprende que no alcen la voz y salgan en contra de esto. No somos muy poquitos los que levantamos la voz y que decimos la verdad de lo que está sucediendo. Parece que no sé por qué se oculta, pero la verdad que ocultar esto es ser cómplices, y yo no voy a ser cómplice de un gobierno que, además de ser cruel, vino con toda la intención de vender el país a pocas manos, ¿no? Y si nosotros esperamos 1 año y medio más para que se renueve el presidente, no va a quedar nada. Quien asuma no va a tener absolutamente nada, lo único que va a tener va a ser deudas y nada más, porque cuesta muchísimo después reconstruir todo lo que se pierde en 4 años, ¿no? Y este va a pasos acelerados, viene destruyendo todo, así que ojalá que haya muchas voces que se sumen a esto que yo estoy diciendo, ¿no? Totalmente de acuerdo, Ricardo, te agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a volver a contactarte en los próximos programas y vamos a seguir hablando con otros también colegas intendentes para testear un poco la situación de primera mano, porque ustedes son los que están al pie del cañón y saben perfectamente el nivel de sufrimiento del pueblo argentino, que realmente es insoportable. Exacto. Así que totalmente de acuerdo y te mandamos un gran abrazo. Y a disposición. Dale, un abrazo grande para los dos, igualmente. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hemos conversado con el intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moquero, un poco diciendo lo que todos sufrimos y pensamos todos los días, y es que el nivel de destrucción de la vida, literalmente de la vida a la que nos está llevando este gobierno, ya es insoportable e insostenible. Y mientras él hablaba, ¿no?, de el a todas luces aparente toma y daca, ¿no?, detrás de los cambios incluso en la votación de los diputados por zona fría, también se puede vislumbrar lo mismo en este acuerdo al que está intentando llegar el gobierno con los senadores del norte para que le voten esto. El gobierno plantea lo siguiente: vótenme que saquemos la zona fría y yo les prometo una zona cálida. Una cosa bastante insólita. ¿Por qué te van a dar una zona cálida si están queriendo sacar la zona fría? Pero con ese verso están los senadores o algunos senadores del norte argentino buscando una excusa para acompañar esta barbaridad también descripta por el intendente respecto del régimen de zona fría. Sí, con ese verso y también con unos cuantos negocios que pactan por separado, en algunos casos de manera individual, como fue el caso Cuader, y en algunos casos de manera, digamos, institucional, como por ejemplo en la provincia de Catamarca con la lumbrera y otro tipo de negocios, digamos, que se van pergeñando en el toma y daca que mencionás. Tal cual. Vamos a seguir hoy en el programa, un poquito más tarde, con otra entrevista en relación a este tema y también como bien decía el intendente, y todos los vecinos seguramente estarán en sus respectivas localidades sumándose a las juntadas de firmas y demás, también vamos a estar conversando más centrado el programa alrededor de una acción también sobre los senadores que están planteando los intendentes de la 5ª sección electoral de cara a la votación en el Senado, ¿no? Les pedimos también que ingresen, si pueden hoy un ratito, a nuestra página www.somosalameda.org.ar, donde, entre otras cosas, y parte de lo que estuvimos conversando recién con Ricardo, está nuestra propuesta que estamos empezando a trabajar con otras organizaciones respecto de este otro tema, ¿no?, del endeudamiento familiar. A veces ocurre, como en estos casos de la zona fría, que uno está tan enfrascado en sobrevivir, tenés 3 laburos, tratás de llegar a fin de mes como podés, las cosas pasan, te vas a dar cuenta de lo que significa lo que quieren votar cuando te llegue la próxima factura en invierno, ¿no? Que además con el consumo de invierno. Por otro lado, esto te va a llegar con el doble de facturación, los que viven en zona fría, en un nivel ya de endeudamiento familiar bastante importante. Así que allí en nuestra página está la propuesta que la Alameda levanta respecto de la condonación de las deudas familiares de subsistencia, sobre todo y focalizado en las familias cuyos ingresos no llegan a la canasta básica, no están debajo de la línea de pobreza. Casi el 70% de los trabajadores, los que tienen trabajo, 1, 2 o 3 trabajos,
está por debajo de la línea de pobreza y recontraendeudado. Y así como les condonaron la deuda de Nor y de Sur, así como les permiten blanquear sin poner toda la que no pusieron antes, así como los patrones te tienen en negro y se los descubren, no tienen que pagar multa, así como salvan a los bancos cada vez que algo se mueve, hoy necesitamos salvar a las familias. Tenemos que ir a la pausa de las 12 y continuamos con Laudatistas en breve. Muy bien. Radiográfica. 20 años. 20 años recuperando el aire. 20 años sonando a Radiográfica. ¿Buscas notas de opinión? Informate desde el pueblo y desde el sur. Entra a www.radiografica.org.ar. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Desde 2005, recuperando el aire. Desde el sur del sur transmite Radiográfica 89.1. En 20 años, no cambiamos, evolucionamos. Mi nombre es Estela Barnes de Carlotto, soy presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Soy Buscarita Roa, abuela de Plaza de Mayo. Soy María Esther Landaburu, una tía que busca. Soy Claudia Poblete, nieta restituida. Soy Adriana Metz, encontré a mi hermano, el nieto 140. Juan Pablo Moyano. Manuel González Granada. Esteban Herrera, hermano que busca. Encontré a mi nieta en el año 2000. Conocí a mi abuela Buscarita. Recuperé mi identidad en el año 1983. Mi hermana estaba embarazada de 7 meses y medio cuando fue secuestrada. Mi hermano y mi cuñada esperaban un bebé para julio-agosto de 1976. Restituí mi identidad en el año 97. A mis 37 años me enteré que mi mamá estaba embarazada cuando la secuestraron. Estoy con mis compañeras buscando a los nietos robados por la dictadura cívico-militar. Hemos encontrado muchos, pero faltan muchos más. Comunicate con Abuelas de Plaza de Mayo ingresando a www.abuelas.org.ar. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. En Tumo tenés cursos y talleres para aprender desarrollo de videojuegos, inteligencia artificial, motion graphics, programación y mucho más a tu propio ritmo. Son para chicos de 12 a 18 años y complementarios a la escuela. Para inscripciones y más información entra a tumo.ar. Buenos Aires Ciudad. ¿Y ahora qué? Un programa para pensar la actualidad, la política y el mundo del trabajo. Todos los martes, de 11 a 13, en la FM 89.3 y en nuestro canal de YouTube. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. Continuamos en Laudatistas en este lunes fresquito, comenzando junio, en todo el territorio nacional. Les recordamos, si nos quieren enviar mensajes solo por WhatsApp, por favor, al 11 50 12 35 89. Recorriendo las diferentes problemáticas, los diferentes estados de situación de nuestro país. Ahora nos vamos a ir a la provincia cuyana de San Juan. Tenemos en línea a la compañera Cintia Montero. Ella es presidenta de la Junta Departamental de Santa Lucía del Partido Justicialista, allí en la provincia de San Juan. Cintia, Gustavo Vera, Ximena Ratoni, te damos la bienvenida a Laudatistas. Hola, buen día, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Ximena. La verdad que para mí es un honor y un privilegio este momento. La verdad que ha sido un fin de semana, como arrancaba Gustavo recién diciendo, muy conmovedor para todos. Y
todo por lo ocurrido con Agustina, que la verdad que nos golpea profundamente como sociedad. Cuando una niña es víctima de esta violencia tan cruel, no alcanza con la indignación, hace falta compromiso, prevención y un Estado presente. Tal cual. Cintia, nos gustaría saber, ustedes tienen una fuerte impronta comunitaria, territorial, la Junta Departamental de Santa Lucía, muy conectados con los vecinos. ¿Cómo se está percibiendo esta situación de recesión, cierre de comercio, caída del consumo, endeudamiento familiar? ¿Cómo refracta esta situación concretamente en los barrios de San Juan? Mira, Gustavo, San Juan está atravesando un momento muy complejo, desde lo económico, lo social. Hay muchas familias que sienten que cada vez cuesta más llegar a fin de mes. El trabajo no alcanza, las oportunidades obviamente son menos, y acá la política tiene la obligación de escuchar esa realidad y estar presente donde más se necesita. Nosotros como Junta Departamental hemos decidido no quedarnos en esta discusión interna ni en las peleas de dirigentes. Estamos en los barrios, estamos escuchando a los vecinos, estamos acompañando a las instituciones y construyendo proyectos concretos que respondan a las necesidades reales de la comunidad, porque eso es la política, es estar cerca, con sensibilidad social y más en estos momentos, con capacidad de gestión. Y bueno, nuestro compromiso obviamente es defender el trabajo, la educación, la producción local y el desarrollo, por supuesto, no tan solo de nuestro departamento, sino de nuestra provincia. La gente ya no espera discurso vacío, están esperando dirigentes que escuchen, que den la cara, que trabajen. Yo creo que ese es el camino correcto y es el camino que nosotros como Junta hemos decidido recorrer. Tengo entendido que hace poco, además del conflicto docente, que sí tuvo alguna repercusión en las redes, hubo conflictos también con mineros que fueron despedidos e incluso reprimidos, ¿puede ser? Exactamente. Justamente nuestra Junta ha abierto el espacio a una agrupación que se llama Cordillera de los Andes, que está nucleando a más de 1.800 trabajadores desocupados de la minería. Les brindamos como Junta un espacio para reunirse, para desarrollar capacitaciones, porque creemos que la salida para San Juan es el trabajo genuino y las oportunidades para quienes hoy están esperando una salida laboral, pero como Junta nosotros tenemos una posición clara en este sentido. Estamos a favor del trabajo, del desarrollo de la minería, sí, pero no a cualquier precio. El RIGI hoy representa un esquema que otorga enormes beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios, a grandes grupos económicos, pero ¿cuáles son las garantías en el desarrollo local? Es decir, generación de empleo de calidad o un valor agregado en San Juan. Entonces, ¿qué sucede con esto? Corremos el riesgo de que nuestras riquezas naturales se vayan, mientras las comunidades, como los departamentos alejados como Iglesia, Calingasta, Jáchal, siguen enfrentando problemas de empleo, de infraestructura y ni hablar de los salarios. Porque, la minería debe generar trabajo con salario digno. No alcanza con mostrar las cifras estas de inversiones millonarias. Claro. Los trabajadores van deteriorando su poder adquisitivo. O sea, gran parte de las ganancias terminan fuera de la provincia. Además, Cintia, ¿qué es lo que sucede cuando se posibilita la contratación de mano de obra sanjuanina? Eso es una realidad de que supuestamente la mano de obra sanjuanina no está calificada. Claro. Eso te quería decir, Cintia, que el RIGI y el Super RIGI y todos los RIGI que inventan, es bueno recordarle a las poblaciones, a la comunidad, que una de las cuestiones que plantea es que las empresas que supuestamente invierten, como vos bien decís, se pueden llevar todo, pero no tienen ninguna obligación ni de contratar mano de obra local, ni de contratar servicios, ni insumos locales, ¿no? Exactamente. A nosotros, nos preocupa mucho que este avance debilite no tan solo la cuestión laboral, sino algo más importante, que es la protección de los glaciares y del ambiente cordillerano. En una provincia como San Juan, el agua es un recurso estratégico y es escaso. Entonces, los glaciares son reservas fundamentales para las generaciones futuras y presentes, obviamente. Pero la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es muy simple. ¿La riqueza minera está transformando verdaderamente la vida de los sanjuaninos?
A ver, porque si los recursos salen de nuestra cordillera, pero los salarios siguen perdiendo el poder adquisitivo, ¿qué pasa con los proveedores locales? Quedan completamente relegados. Y obviamente que esto lleva a que los riesgos ambientales también aumenten. Entonces, es legítimo discutir el modelo de desarrollo que se nos está proponiendo. Es todo un gran debate, pero nosotros como Junta Departamental tenemos una postura muy clara con respecto a esto. Bien, ahora supongo que esta postura de la Junta Departamental, que esté conforme de alguna manera al sentido común, incluso a la doctrina social de la Iglesia y a lo que históricamente planteó el peronismo en la Carta Ambiental de los Pueblos y en el modelo argentino, está en contradicción con la postura de algunos dirigentes, no vamos a hacer nombres, pero que han tenido una actitud de apoyo de alguna manera a propuestas del gobierno para modificar la ley de glaciares concretamente, y que va a afectar todo el ambiente periglaciar, y también han tenido apoyo a soluciones extractivistas descontroladas, sin auditorías científicas, que como decís vos, dejan después tierra arrasada, se llevan todos los recursos y dejan de alguna manera el ambiente afectado y a la gente desocupada. Exactamente, es la realidad. Nosotros no creemos en esta falsa elección que por ahí nos hacen poner entre el trabajo y el ambiente. Nosotros queremos ambas cosas. Queremos minería con controles estrictos, con transparencia, pero también con la participación de las comunidades. Queremos protección de las fuentes de agua. También queremos una distribución más justa de esas riquezas que genera la minería. Si bien sí hay, por supuesto, dirigentes que todos sabemos cómo han votado, pero me hago cargo de lo que digo. Nosotros, o yo como presidenta y en conjunto con los compañeros, estamos en esta posición, a ver, a favor del trabajo, del desarrollo de la minería, pero no a cualquier precio. Lo vuelvo a repetir, no a cualquier precio. Cintia, te hago una pregunta en relación a bueno, toda esta discusión respecto a la ley de glaciares y la demanda colectiva que ingresó y todos esperando que eso se pueda detener. ¿Hay ya proyectos en danza o a punto de iniciar o muy avanzados en la provincia de San Juan que tocarían la zona glacial o periglacial? Y mira, el tema de las empresas mineras que están, a ver, no en ejecución, pero que están en proyecto, sería muy arriesgado de mi parte poder decirte que pueden llegar a tocar algún glaciar o alguna zona periglacial. La provincia de San Juan cuenta con un informe que hizo la Universidad Nacional de San Juan, donde está en detalle cuáles son estas zonas. El tema es que, no sé, en estos contratos con Enrique, si se va a leer la letra chica de estas cuestiones. Correcto. Yo creo que estamos creyendo que la minería va a generar el boom del empleo en poco tiempo, y hay que hacer otro análisis y leer un poco más fino y entre líneas. Estamos hablando de que pueden ser proyectos de 2, 3 años, pero después, ¿qué sucede? Después de que nos remontaron la cordillera, ¿qué sucede? Esto sucede con el empleado que hoy está dentro de las contratistas que también están mal pagadas. Entonces, la lucha pasa por ambas cuestiones. Esperemos y confiemos en que nuestros glaciares no van a ser tocados, y que si son tocados, tenemos que llevar a la reflexión de que nuestra provincia necesita el recurso hídrico por sobre todas las cosas. Y por ahí le ponen algunas cuestiones y porcentajes de que no, que la provincia no ocupa tanta agua así. El agua es vital, y yo creo que el trabajo también, y el salario digno también. Y yo creo que las cosas se pueden solucionar e ir de la mano, las dos cuestiones, pero necesitamos dirigentes que pongan los pantalones, que hagan un análisis más profundo de la situación, y bueno, y no voten por intereses personales, me parece a mí. No quiero ser tan cruda, estoy tratando de... Sí, está claro. Estoy tratando de cuidar un poco la forma de pensar que tengo de esto, que es muy, muy crítica. Bueno, la verdad que nos parece una muy buena noticia que haya una Junta Departamental del Partido Justicialista, nada más y nada menos que en la provincia de San Juan, que tenga presente el legado verde, el legado, digamos, del cuidado del medio ambiente, que el propio Juan Domingo Perón
planteaba la Carta Ambiental de los Pueblos, el modelo argentino, que el Papa Francisco plantea también en el Laudato Si, y que, bueno, a pesar de que ustedes tengan presiones, obviamente de alguna gente que dice ser justicialista, pero en realidad defiende intereses de transnacionales que vienen con otros fines, nos parece muy bien el trabajo que están haciendo en la comunidad, apoyando a los trabajadores mineros que están desocupados, tratando de llevar de alguna manera claridad y comunidad organizada. Así que bueno, volveremos a contactarte para monitorear la situación. Y hay un temita que me gustaría comentarte, que es muy importante y que quiero nombrar, es la situación acá en San Juan y que no quiero dejar pasar por alto, que es la intervención arbitraria de los clubes, de los centros de jubilados. Nosotros le hemos brindado también un espacio, un centro de jubilados y pensionados que se llama Esperanza y Fe, que fue intervenido de manera arbitraria por el gobierno provincial. Nosotros como Junta entendemos que las instituciones de los adultos mayores deben ser respetadas y fortalecidas, no intervenidas ni condicionadas políticamente, y quiero ser clara en esto. Nos preocupa muchísimo la avanzada del gobierno provincial sobre las distintas instituciones intermedias. Estamos viendo estas intervenciones en los clubes, en los centros de jubilados, y son organizaciones sociales, son patrimonio de los vecinos, libres no del pueblo de turno. Exactamente. La democracia también se construye respetando la independencia de las instituciones y bueno, el centro de jubilados han ido en reiteradas ocasiones a inspección jurídica de la provincia, en más de 10 oportunidades, inclusive uno de los jubilados tuvo una descompensación y tuvo que ser sacado en camilla esperando y todavía no hay respuesta. Y así como este centro de jubilados, hay instituciones deportivas, clubes deportivos. O sea, hay una avanzada importante que creo que nos debería llamar la atención de lo que está sucediendo en la provincia de San Juan con todas estas instituciones. Pero bueno, es una lucha que estamos haciendo territorio, escuchando a los vecinos y abriendo nuestra casa peronista para que puedan venir de alguna forma y ser contenidos. Bueno, estuvimos hablando con Cintia Montero, la presidenta, la titular de la Junta Departamental de Santa Lucía, que tiene un trabajo muy intenso en el barrio, que además tiene una relación fraternal con otras juntas departamentales también, con la cual vienen articulando trabajos, y volveremos a contactarla para monitorear cómo se está refractando la situación, particularmente en la provincia de San Juan, y en buena hora que haya sectores peronistas que defiendan la doctrina, que defiendan el programa y que entiendan que trabajo y ambiente no son cosas contradictorias, que son cuestiones complementarias dentro de una comunidad organizada. Así que Cintia, te deseamos muy buena semana y volveremos a contactarte. Muchísimas gracias, Gustavo, y bueno, un beso enorme a todos los compañeros de la Junta Departamental que están trabajando a flor de piel y poniéndose la camiseta del pueblo. Muy bien. Gracias, Cintia. Mientras la vamos despidiendo a Cintia y vamos conectando al próximo entrevistado, esta nota ha tenido gran repercusión, evidentemente, allí en Santa Lucía. Hemos recibido varios mensajes que voy a proceder a leer. Buenas tardes, qué buen programa, Gustavo y Ximena, son unos genios. Bueno, no sabíamos que se notaba tanto. Cintia Montero, qué gran exposición de la realidad de San Juan, te felicito, esto nos manda un oyente. No tengo los nombres de los oyentes, pero vamos leyendo cómo van cayendo en el WhatsApp de la radio. Felicitaciones, Cintia Montero, es un orgullo ver cómo tu compromiso, trabajo y dedicación son reconocidos más allá de nuestro departamento. Sabemos del esfuerzo que implica gestionar en estos tiempos y representar a los vecinos. Muchos éxitos y a seguir llevando en alto el nombre de Santa Lucía. Muy atentos, los compañeros y compañeras de ese departamento. Y un último mensaje, saludos a la compañera presidenta de la Junta Departamental de Santa Lucía. Gracias por el apoyo a la agrupación Cordillera de los Andes y gracias, Gustavo y Ximena, por hacernos visibles. Bueno, gracias a ustedes por seguir, escuchar Laudatistas, apoyar también estos canales de difusión y enviarnos sus mensajes. Muy bien. Vamos a ir dando paso a la sección Pulso contra la Trata. Exactamente, hoy no está nuestro compañero Facundo, porque como bien dijo al principio Cime, está atravesando una gripe y esperamos que se recupere pronto, pero vamos a continuar con el segmento de Pulso contra la Trata, donde venimos entrevistando a jueces y fiscales federales de diferentes jurisdicciones del país, en la cual hoy tenemos el honor de entrevistar al doctor Juan Pablo Curi,
fiscal federal de Dolores, pero además es el delegado de la Asociación de Fiscales Federales por la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenos días, te habla Ximena y Gustavo Vera. Buenos días, Gustavo, buenos días, Ximena. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por compartir este momento de concientización, sobre todo sobre la trata y la realidad que aqueja nuestra jurisdicción. Bien. Lo que estamos indagando y preguntando a los fiscales y a los jueces de distintas jurisdicciones del país es cómo bien la evolución, las modalidades que asume la trata y los delitos conexos, fundamentalmente en los últimos años, después de la pandemia, a partir de la masificación de la virtualidad, a partir de, con el crecimiento de la pobreza, de la vulnerabilidad social, de las redes de narcomenudeo, a partir del camuflaje de algunas redes de trata por la intensa persecución que hubo, afortunadamente, de la justicia, de la sociedad civil, de los poderes ejecutivos. Hoy, por ejemplo, tenemos varias situaciones de trata de organizaciones coercitivas, y a partir de fenómenos como subrogación de vientres u otros. Bueno, en fin, ¿qué es lo que en los últimos 4 o 5 años observaste respecto a la evolución de la trata y los delitos conexos en la localidad, en la zona donde vos actuás? Bueno, es una pregunta amplia y varios puntos para abordar, Gustavo. Voy a tratar de ser... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Bien. Voy a tratar de ser lo más claro posible y poder abarcar todo lo que me fuiste preguntando. Mira, primero es importante este abordaje que vos hacés, porque veo que lo mencionás no solo a partir de un momento determinado, sino que también en un lugar determinado. Y para eso es importante contextualizar a los oyentes en qué lugar presto funciones como fiscal. Hoy yo no soy fiscal federal de Dolores, sino que soy fiscal a cargo de la sede fiscal descentralizada de Dolores. Bien. Dolores, en el marco del sistema acusatorio que se implementó en la provincia de Buenos Aires, concretamente en el distrito Mar del Plata, pasó a ser una sede descentralizada de la unidad fiscal Mar del Plata. Nosotros pertenecemos al Distrito Federal de Mar del Plata. Bien. El código acusatorio se implementó en Mar del Plata y en Bahía Blanca. Hoy Dolores es la sede fiscal descentralizada y yo soy el titular de la sede fiscal descentralizada. Y además, el procurador me asignó las funciones de fiscal revisor del distrito Mar del Plata, es decir, mi función es controlar las decisiones que ponen fin al trámite de un caso determinado, tanto en la jurisdicción de Mar del Plata, como la de Necochea, como la de Tandil, como la de Azul. Tenemos un mecanismo interno de revisión de las decisiones que toman los fiscales. Bien. Y en ese marco, además de titular de la sede centralizada, tengo esa función como fiscal revisor. Entonces, mi respuesta se va a circunscribir a este ámbito demográfico, digamos, en el que tenemos esa problemática concreta. Bien. Dolores específicamente tiene jurisdicción en 15 municipios. 15 municipios que van, si uno trata de trazar una línea recta, desde Chascomús, por la Ruta 2, y finaliza en Villa Gesell, pasando por localidades como General Guido, Maipú, Castelli, General Madariaga, Lavalle, Villa Gesell, Pinamar y todo el Partido de la Costa. Ahora, en ese espacio territorial concreto, tenemos una población estable de 450.000 habitantes aproximadamente, pero de la noche a la mañana pasamos a tener 2 millones de habitantes, porque no es lo mismo la cantidad de habitantes que hay en este momento, con la humedad y el frío que hace en esta zona, que la que tenemos, por ejemplo, en enero. Claro. Y ahí nos encontramos con 2 millones de habitantes. Entonces, en todo ese escenario, la heterogeneidad de la conflictividad penal es muy heterogénea. Nosotros tenemos casos de diversa índole. Y lo mismo pasa con la trata de personas. Entonces, a medida que vos ibas hablando, Gustavo, ibas mencionando, por ejemplo, cuestiones vinculadas a la trata laboral, a la trata sexual, a la trata vinculada con el narcotráfico. Bueno, son puntos que de algún modo u otro terminan, en algún sentido, llegando a esta jurisdicción. ¿Por qué? Porque esa característica demográfica hace que en determinados momentos haya como una migración de la población, ya sea desde el polo económico más fuerte hasta las situaciones más precarias, en busca de oportunidades de trabajo, trabajo temporario, trabajo rural, que ocurre en determinadas épocas del año. Sí. Entonces nos encontramos que la conflictividad acá puede ser tanto sexual,
puede ser trabajo, trata con fines de explotación laboral, que se puede limitar, que no se limita exclusivamente a aquella que se desarrolla en zonas rurales, sino que también tenemos denuncia a través de la línea 145 que llega como consecuencia de trabajadores que son sometidos en el marco de trabajo temporario que ocurre durante la temporada estival en el Partido de la Costa, Villa Gesell o Pinamar, ya sea supermercados, balnearios, es decir, de diversa índole hemos tenido causas de esas características. Bien. Y también hay otra parte de migrantes internos dentro de nuestro país que vienen de las provincias, como pueden ser Santiago del Estero, Chaco, para el trabajo rural en otras localidades que no son estos puntos turísticos, para la cosecha de papa, por ejemplo, y ahí nos hemos encontrado con denuncias de esas características. Ahora bien, si uno me pregunta cómo cambió esto a través después de la pandemia, y yo podría decirte que fue un cambio exponencial, es decir, hubo una modificación, un viraje absoluto, porque antes, digamos, la principal forma de captación era a través de alguna organización o el ejercicio coercitivo que se realizaba de manera física sobre una persona determinada en la calle. Exacto. En cambio, hoy esto ha cambiado, esto ha tenido un giro absoluto, porque esta captación, este proceso, se realiza a través de un entorno digital. Y a ese entorno digital acceden múltiples vulnerabilidades, es decir, quizás la captación en el entorno físico, en la vía pública, estaba más orientada a aquellas personas que tenían bajos recursos económicos, necesidades laborales, pero la pandemia generó un quiebre, porque ya hubo ahí una vulnerabilidad que no solo estaba orientado a lo laboral, a lo económico, sino que también a lo espiritual, a lo anímico, a lo emocional, claro, más transversal, sí. Claro, entonces, y además había, y la forma de control que uno podía ejercer, sobre todo en los más jóvenes, digamos, para los que tenemos hijos, nuestros hijos salen a la calle y uno quiere saber, tanto en la capital federal como en Dolores, como en cualquier otra localidad, bueno, ¿dónde vas a ir? Compartimos la ubicación, ¿dónde vas a estar? Pero una vez que un chico cierra la puerta de su habitación, uno perdió el control de lo que realmente está haciendo y dónde está navegando y con quién se está vinculando y quién lo está pretendiendo captar. Está en una calle virtual, exactamente. Exactamente, ya empezó a caminar y a recorrer la calle, muy bien lo señalás, Gustavo, la calle virtual. Y el Estado no tiene ahí la presencia que debería tener, o del mismo modo que aspiramos a que tenga en la calle. Entonces, es importante, no solo desde el Ministerio Público, sino que también desde el Poder Judicial, desde el Poder Legislativo, desde los medios de comunicación, como hacen ustedes, que se concientice sobre esto. Porque hoy, cuando nosotros hablamos de trata de personas y entornos digitales, lo que hacemos es trabajar en la interpretación normativa, en algunos casos analógica, con los límites que eso en muchos casos no genera, y a partir de ahí decir, bueno, acá existió una captación a través de un medio tecnológico concreto, pero no tenemos hoy un tipo penal o no hay una legislación específica que nos diga, bueno, en materia de plataformas, la responsabilidad en el marco de la trata de personas será tal o cual, o no tenemos tipos penales que estén agravados concretamente por la utilización de inteligencia artificial, o no tenemos, lo que tenemos, bien digo, es un ensamble de normativa vinculado a la trata de personas y algunos tipos penales cometidos a través de los medios digitales, pero no existe concretamente una normativa que aborde ambos conceptos. Sí, si bien, hay alguna jurisprudencia en Cava, concretamente de un fallo con sentencia judicial firme de explotación sexual virtual a distancia, pero esa jurisprudencia todavía, el debate legislativo está muy retrasado, y también está muy retrasado la prevención desde el punto de vista de los ministerios de educación en ejecutivo, ¿no? Porque vos pensás que cientos de miles, por no decir millones de niños, niñas y adolescentes se han incorporado a la cultura digital, han incorporado la virtualidad como parte de su cotidianidad, pero son la primera generación que accede al mundo virtual porque vienen de un entorno
laboral, familiar, social, en el cual no había mucho conocimiento de lo que era de alguna manera el mundo virtual. Con lo cual andan en esa calle virtual a tientas y a ciegas, y si no hay un uso responsable, no hay un trabajo de prevención en este aspecto, es como dejar a nuestros hijos en la calle, digamos, a las 12 de la noche, sin ningún tipo de resguardo. No hay diferencias. Yo creo, Gustavo, que hoy no hay diferencias. No podemos diferenciar. Hoy es una realidad paralela, pero que existe. Es decir, para nuestros hijos y para todas las personas en general, tanto para mis hijos como para mi madre, para todos, es un mundo que existe y que está. Y que creo que generar esta discusión, como la generás vos a través de este medio de comunicación, como a veces se genera en el ámbito de la justicia a través de la jurisprudencia, también es saludable que se dé en el marco lo digo ya como ciudadano más que como fiscal. Sí, claro. Y creo que es saludable que se dé en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, porque esto lleva a visibilizar, a tomar conciencia y a que forme parte de la agenda. Porque de esa manera, yo a veces decía en una actividad, bueno, si el crimen organizado se organiza, también tenemos que organizarnos nosotros. Claro, es decir, tenemos que tomar conciencia desde todos los lugares y no funcionar como compartimentos estancos, donde no tenemos interrelación o vínculo alguno con el resto de las instituciones. Por eso digo, bueno, a veces es muy difícil, porque el proceso legislativo, el proceso jurisprudencial va a un paso muy lento, como dijo en algún momento en la cumbre de jueces y fiscales que hizo el Papa Francisco en Casina Pío, dijo la doctora Servini, el crimen organizado va en una Ferrari y nosotros vamos en un Fitito, dijo ella. Claro. Y sí, es verdad eso, es verdad, pero bueno, por lo menos vamos a subirnos al Fitito. Entonces, porque si no tenemos posibilidad de... Yo entiendo que no vamos a ir a la par de la dark web, no vamos a ir a la par de las diferentes plataformas que se crean a diario, pero vamos a tomar conciencia y va a ser parte de la agenda de la discusión permanente. Hoy mencionaste también, por ejemplo, en la trata de personas en el marco del narcotráfico. Sí. Y esto, si bien existía el antiguo, perdón que me fui del tema, Gustavo, pero volvemos es parte. Pensaba en eso. Hubo un caso reciente acá en la jurisdicción de Mar del Plata, en el marco de la unidad fiscal, de hecho se publicó en fiscales.gov, en el sitio del Ministerio Público, en la unidad fiscal a cargo de Daniel Adre, y lo trabajó también el fiscal de Santiago Ile Davide, de un supuesto de trata de personas en el marco de una investigación de narcotráfico, donde fueron captados 2 jóvenes y fueron sometidos en un domicilio a comercializar estupefacientes, una persona que fueron privados de sus documentos, amenazados y coaccionados para comercializar sustancias estupefacientes. Entonces, esto anteriormente, hace 10, 15, 20 años atrás, pensábamos que estaba limitado exclusivamente a las mulas, a las que decíamos, bueno, a las personas que autoingestan estupefacientes para contrabandear. Yo trabajé un tiempo muy largo en penal económico y nos cansamos de ver esas causas, personas que ingestaban cápsulas con cocaína, o valijas con doble fondo, pero que después se corroboraban muchos casos con otra visión no tan palpable como la de hoy sobre la trata de personas, que eran personas que estaban siendo sometidas a esa situación. Bueno, hoy no se limita exclusivamente a eso, hoy lo podemos encontrar también en la provincia de Buenos Aires en caso de estas características. Entonces, acá, ¿qué se impone? Bueno, vuelvo al comienzo de la charla, esta necesidad de que no seamos compartimentos estancos e interrelacionarnos en la discusión. En la provincia de Buenos Aires está desfederalizado el delito de tráfico de estupefacientes en dosis fraccionadas para el consumidor o en casos donde haya un último eslabón de la cadena de tráfico. Ahora, esto es importante acá que existe una interacción tanto entre los fiscales provinciales y los fiscales federales, para que donde observemos en uno u otro caso indicadores que nos hagan pensar que estamos frente a supuestos de trata de personas y no de trafiadictos o de vendedores en el marco del último eslabón de la cadena de tráfico, bueno, sumergirnos en esa investigación. Porque antes eran cuestiones como te señalo y como vos mencionabas también, que no se visibilizaban. Claro. Y que hoy creo que deben formar parte de la discusión jurisprudencial, de los medios de comunicación, legislativa también y política, por supuesto.
Bien, doctor, una pregunta que le quería hacer y que tiene que ver con una conmoción que hay en estos días, obviamente por el resultado trágico que tuvo el caso de Agostina Vega, donde se puso a través de relieve recordar la adhesión, digamos, a las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de que cuando desaparece un menor en situación de vulnerabilidad, donde además es de características inusuales, digamos, no reiterativas, hay que actuar con la hipótesis más grave, por decirlo de algún modo, y en el caso de la Argentina, activar inmediatamente la alerta Sofía. Hoy hay mucha polémica, hubo mucha polémica en el caso Loan por este tema, y hay mucha polémica alrededor del caso Agostina Vega, primero por las 48 horas que tardó la comisaría en tomar la denuncia, y segundo por las 72 horas que se extendió el fiscal para dictar la alerta Sofía. Y si bien hoy se sabe, con el diario El Lunes, digamos, que Agostina fue asesinada a las 3 horas que llegó al domicilio del culpable, lo cierto es que la alerta Sofía hubiera servido para impedir el descuartizamiento posterior, el traslado de 17 kilómetros para enterrarla en el litro de pintura, y bueno, y todo el circuito de complicidades que se sospecha que hay alrededor. Ocurre mucho en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias que todavía sigue habiendo una costumbre de tomar como búsqueda de paradero desapariciones de menores que no son usuales, es decir, que no son reiterativas y que podrían implicar casos graves de trata. ¿Por qué? ¿En qué sentido está trabajando la Procuración y los fiscales para tratar de que estos temas se tomen con mayor celeridad? Es muy buena la pregunta, Gustavo, y acá me remito un poco a lo que ocurre en materia de tráfico, quizás yo no de tráfico de estupefacientes, no lo mencioné concretamente, pero sí. Acá es fundamental, tenemos muchos supuestos de investigaciones conjuntas, equipos de investigación conjuntas, donde trabajamos fiscales federales y fiscales provinciales a la par, y después se ve quién continúa con la investigación, pero concretamente en lo que atañe a esta jurisdicción hay un fluido conocimiento tanto de los fiscales provinciales como en este caso de la justicia federal, del trabajo de uno y otro y una permanente comunicación. Entonces, frente a una situación donde nosotros advertimos que puede darse un caso que de algún modo haga ruido y que nos permita presuponer que estamos frente a un supuesto de trata de personas, trabajamos de manera conjunta, ya sea a través de una actuación preliminar desde la Fiscalía Federal, en caso de que esto ya esté judicializado, o viceversa. Compartimos información de manera permanente y creo que es el modo, como ocurre con el tráfico de estupefacientes o como ocurre en el caso de pornografía infantil también, es decir, estamos en contacto con los fiscales provinciales frente a situaciones de ese tipo, sí. Y para ver si hay algo más allá de eso, digamos, más allá del grooming, nos encontramos con algún supuesto de trata, claro. Es decir, es un abordaje activo y permanente, y el nuevo Código Procesal Penal Federal nos brinda más herramientas para eso. Nosotros rompemos un poco la lógica escrita, anquilosada y lenta de requerirle al juez por escrito, de esperar su autorización. Mixto, claro. Sí, sí. Exactamente, de esperar su autorización. No, hoy hoy por ejemplo no existe el expediente, hoy existe un legajo de recopilación de pruebas y en el marco de esa recopilación de pruebas permanentemente estamos en contacto con los fiscales provinciales y nos intercambiamos información que pueda resultar de interés. En los casos que resulta de interés avanzamos y bueno, en los casos que no resulta de interés o viceversa, puede resultarles a ellos también para un delito como llamamos ordinario, no federal. Ahora, pero creo que sí, no sería. No, creo que lo clave es eso, Gustavo y señora. Creo que la clave es interactuar y aportar. Para nosotros es el ABC, la alerta Sofía ante la desaparición de un menor. Ahora, ¿no sería conveniente que la Procuración, tanto de la provincia como a nivel nacional, volviera a hacer una recomendación a todas las jurisdicciones del país para que tengan presente las recomendaciones de la Corte Interamericana ante la desaparición de menores, particularmente en situación de vulnerabilidad y en situación inusual? Sí, yo veo un rol muy proactivo de las distintas procuradurías, tanto de la Protex, de la UFEN, de la UFESI, de Procunar, es decir, están permanentemente fijando pautas y protocolos de actuación. O sea, no resulta muy adecuado lo que vos señalás en ese sentido. Creo que reforzaría esta idea de trabajar
en esa sintonía y no dejar librado al azar ninguna hipótesis. Porque, bueno, no hay causa chica, nosotros decimos cuando entra algo a la fiscalía. Tal cual. No hay causa chica, no. Tal cual. Bueno, Juan Pablo, te agradecemos mucho estos minutos que nos diste al programa de Laudatistas, que Laudatistas es en homenaje al Laudato Si, la encíclica socioambiental de nuestro querido Papa Francisco, y seguramente te volveremos a contactar. Con todo gusto, muchas gracias a ustedes, que tengan buenos días. Que tengas buena semana. Muchísimas gracias. Hemos conversado en nuestro segmento Pulso contra la Trata con el fiscal federal a cargo de la Unidad Descentralizada de Dolores, Juan Pablo Curi, y también aprovechamos antes de ir a la pausa de las y medias pasaditas para recordarles que así como está la línea 145, así como están las fiscalías especializadas como la Protex, también nuestra organización tiene una línea 24/7, es decir, todos los días, las 24 horas, para orientación, consultas o ayudas, en el caso de que no estén pudiendo llevar a cabo una denuncia o haya una situación que necesite orientación. Nos pueden escribir estrictamente WhatsApp al 54, obviamente, al 11 48 70 28 75. 11 48 70 28 45 es la línea directa con la Alameda. Vamos a la pausa. Radiográfica. 20 años. 20 años con las patas en la fuente. Recuperando el aire. En movimiento. Construyendo comunicación popular. 20 años sonando a Radiográfica. www.radiográfica.org.ar. Los clásicos del domingo. Apiladas deportivas por Carlos Zaira. Panorama sindical de Lucas Molinari. Fuentes seguras por Gabriel Fernández. Infórmate desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Pensamiento nacional y popular. La historia de 20 años vitales del fútbol argentino están en Héroes de Tiento y Héroes en Tiempos Infames, de Carlos Zaira. 2 libros, 300 historias y 1300 páginas para comprender el fútbol argentino entre 1920 y 1940. Los ídolos, los grandes equipos, pero también las complejidades de una época que sigue marcando a nuestro fútbol. Lo conseguís en librerías o en la tienda digital de Ediciones Fabro. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires, Unidad para la Defensa de los Intereses de los Telefónicos y por el Proyecto Nacional y Popular. Ya somos más de 50.000 en YouTube. Nos escuchamos, nos vemos desde el pueblo y desde el sur. La Gráfica. Nuestra voz y la tuya En el mismo aire. en el mismo aire. Volvemos entonces ya arrancando el último tramo de Laudatistas, nuestro episodio 52. Y vamos a, como prometimos al inicio del programa, vamos a continuar con el tema régimen de zona fría y el intento del gobierno por limitar este beneficio conquistado por tantas localidades de nuestro país que verdaderamente donde cuesta pasar el invierno por las bajísimas temperaturas. Ha habido una votación ya en diputados donde el gobierno ha logrado los votos para la media sanción y se viene la discusión en el Senado. Una de las voces dentro del Congreso Nacional, dentro de los diputados del bloque peronista, que obviamente se manifestó en contra y que está planteando una acción muy concreta respecto al Senado para evitar que se convierta en ley esta barbaridad, es Jimena López. Ella es diputada nacional y está al aire en Laudatistas. Le damos la bienvenida a Gustavo Veras y Jimena Ratoni. ¿Cómo está, Jimena? Hola, buenos días, Jimena. Buenos días, Gustavo. ¿Cómo andan?
Muy bien, Jimena. Primer pregunta te hago yo y ya te dejo con Gustavo. Hemos visto la noticia de que desde la 5ª sección de la provincia de Buenos Aires se está organizando un frazadazo ante el Senado de la Nación. Queríamos saber cuáles son los motivos, los argumentos, las preocupaciones de este bloque de intendentes y diputados de cara a esto y qué expectativas tenemos para la votación del Senado. Mira, el proyecto, la media sanción ingresó hace una semana, la semana pasada no pudieron constituir comisión, vamos a ver si esta semana constituyen comisión por el tema del dictamen para elevarlo a sesión, ¿viste? Lo que decían es que entre el 9 y el 10 de junio estaría en sesión el proyecto, en la sesión de senadores, ¿no? Nosotros nos organizamos, en realidad iniciamos este proceso la gente de la 5ª sección electoral, que soy parte también de ahí, intendentes, concejales, el intendente Gustavo Barrera a la cabeza, bueno, varios de los compañeros en esto de la posibilidad obviamente de perder lo que es para nosotros un derecho, porque hace muchos años que peleamos por el tema de zona fría, y empezamos a hacer extensiva la invitación para el día jueves a otros municipios, a otros concejales, obviamente a los 3 senadores de la provincia de Buenos Aires, que está Juliana Di Tulio, Guado de Pedro, y por el Partido Radical Maximiliano Abad, para justamente, bueno, ¿qué estrategia nos vamos a dar? ¿Cuántos votos hay en el Senado? Porque todavía ese panorama nosotros tan claro no lo tenemos. Y llegado el caso, ¿qué vamos a plantear también desde los territorios para que, si se llegara a sancionar la ley, esperemos que no, pero si se llegara a sancionar, ¿qué respuesta vamos a darle a los vecinos para que podamos generar un reclamo, no? Correcto. ¿Y se piensa también en alguna instancia judicial en el caso de que se vote la ley en el Senado? Sí, yo, Gustavo, en su momento, hace muchos años, nosotros logramos un amparo también con una organización de consumidores, la Liga de Madres de Amas de Casa, que es una asociación de hace muchos años histórica, que trabaja en muchos municipios. Nosotros logramos un amparo y la idea es reflotar, llegado el caso, hasta la estrategia judicial, porque de verdad nosotros vamos a estar pagando muchísimo más de gas por el consumo en los meses de peores fríos en nuestros municipios. Entonces nos parece que algún nivel de respuesta organizativa en términos operativos, decir, che, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si se llegara a sancionar la ley, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a ir por el amparo? ¿Vamos a presentar una medida judicial? Sí, claramente, nosotros consideramos, en mi caso, nosotras consideramos que hay que dar una respuesta, inclusive basándose en derechos del consumidor. Nosotros tenemos estudiado que durante 8 meses consumimos picos de gas por el frío que hacen nuestros municipios. Jimena, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo notan ustedes en el territorio el nivel, digamos, de conocimiento y preocupación real del vecino? Porque viste que a veces pasa que la gente se da cuenta de lo que ocurre cuando les llega la próxima factura ya con el sablazo, ¿no? ¿Cómo vienen percibiendo ustedes el nivel de preocupación de los vecinos? ¿Están anoticiados? ¿Viene creciendo el conocimiento? ¿Hay estrategias en los territorios para que esto llegue a entenderse antes que se vote, digamos? A mí lo que me parece es que ellos lograron asentar la idea, la Libertad Avanza logró asentar la idea de que el subsidio se va a dar de baja si ganás más de 4 millones de pesos, más de 4 millones y medio de pesos. Y eso no es cierto. Es mentira. O sea, primero porque no es automático. Vos como usuario, si perdés zona fría, te tenés que inscribir e ingresás al sistema focalizado de subsidio. Lo que dice el proyecto que se sancionó, dice que familias cuyos integrantes en su totalidad, o sea, te suman ingresos totales, no es que el jefe de familia gane 4 millones, te suman los ingresos, en la sumatoria superen las 3 millones y pico, que son 3 canastas básicas o 4 canastas básicas, no podrías ingresar. Ahora, lo que no dicen es que el sistema focalizado de subsidios cruza con un montón de bases de datos, entre eso el CIMTIS, que es la que usa el desarrollo social, y si a vos te figura un auto 2012, una moto o alguna cosa que no es de lujo, no vas a poder ingresar al subsidio, aunque estés percibiendo menos de 4 millones de pesos. Y otra cosa que no dicen es que la discrecionalidad del porcentaje que te van a otorgar la va a definir el Ejecutivo. Te pueden dar 5, 10, 15 o nada.
Claro. No está establecido escalonadamente. Es como, yo ejecutivo, vos Jimena me pedís el subsidio, digo, bueno, no, para mí Jimena está bien, sí, no llega a 4 millones de pesos. Ahora, yo creo que le corresponde el 20. Claro. No es que te vas a seguir sosteniendo el 50. Y otra cosa, lo que se pasa a subsidiar es costo fijo del gas. Metro cúbico, Todo solamente lo metro que cúbico. tiene, claro, todos los otros ítems que tienen nuestras facturas, no te lo van a subsidiar. O sea, sobre el bruto que vos pagás, a lo sumo te van a subsidiar el metro cúbico. Después, transporte y otros ítems, fondo de zona fría y todo eso lo vas a seguir pagando. Totalmente, hasta este momento lo que aún sigue vigente, esto que dice la diputada, es que el beneficio del 50% es sobre boleta completa, con la modificación es solo en la parte del metro cúbico. En esto que vos decís, mira, el otro día hablando con compañeros de Tierra del Fuego, ¿no? Que es un territorio que mantiene el régimen de zona fría, pero al que le insertan esto de las 3 canastas básicas, y obviamente como todos sabemos, en el sur argentino los sueldos son un cachito, nominalmente un cachito más alto que en general porque todo el costo de vida es más alto. Entonces un docente jornada completa, cuya pareja tenga media jornada en algún, ya se pasan de las 3 canastas básicas. En Tierra del Fuego, Claro, donde si no prendés la estufa todo el día te morís, ¿no? Donde si no prendés la estufa todo el día te morís, donde la noche se hace mucho más temprano. Entonces, hay como un desconocimiento de lo que es el federalismo, de decir, mirá, esto no es caprichoso, que consumen más gas para vivir mejor. Claro. Consumen más gas porque la vida te exige, para tener un mediano piso de dignidad, tener por lo menos la casa con calorcito. O sea, quienes usan el gas natural, yo no he visto a nadie que se vaya a laburar y deje los calefactores al Totalmente. máximo. Porque sabe que cuando venga la factura los va a tener que pagar. Todo lo que hace, yo no tengo gas natural, pero cuando tenía, porque vivía en una casa con gas natural, vos dejabas los calefactores en piloto y los subías un rato a la hora de la cena. Y igual pagábamos facturas muy altas sin tener zona fría acá en Necochea. Entonces, decís, es no conocer, por ejemplo, que sí, en Salta hace calor, pero la amplitud térmica que tienen en la noche los lleva a temperaturas bajo cero. Por eso tienen algunas zonas subsidiadas. O en San Luis, que tienen algunas zonas de microclima, pero tienen otras zonas de mucho frío. Entonces, es no conocer ni siquiera la geografía de tu país. Entonces, y otra cosa que yo lo voy a remarcar porque a mí me llamó mucho la atención, en la media sanción que dan, nominan específicamente a las personas con discapacidad que no van a entrar automáticamente. Tiene que haber sí o sí una evaluación previa. Se tomaron el trabajo de decir toda persona con discapacidad que pida el subsidio, aún así va a ser evaluada. Las personas con discapacidad de este país deben ser las más evaluadas del planeta Tierra, realmente, ¿no? Pero aparte, a ver, también es no tener ni idea lo que lleva generar condiciones de igualdad cuando vos tenés un miembro con discapacidad en la familia, que claramente lleva más dinero que la crianza de un chico que no tiene determinada diferencia, porque tenés más terapias, porque tenés más consumo. Ni te cuento si tenés a alguien que tenga algún tipo de discapacidad física permanente, que tenga que estar en la cama o en silla de ruedas. Entonces, es un nivel de crueldad tan explícito, y vos decís, che, y levantan y dicen que se pierda el subsidio y no se les mueve un pelo. Y además, Jimena, en el medio de este proyecto, quiero que le cuentes a la audiencia, a ver cómo fue bien, el mismo día, a la misma hora y en el mismo proyecto que pretenden sacarle estas mínimas condiciones de dignidad a las familias que habitan los territorios climáticamente más hostiles de nuestro país, le condonaron una deuda millonaria a las eléctricas. Sí, $2.000 millones. ¿Cómo se explica esto? Porque además de desconocimiento y crueldad, hay un cinismo bastante importante, ¿no? Y sanean las eléctricas porque las van a poner a la venta claramente, y seguramente hay alguna cosa cerrada por atrás, y lo que hacen es, pero aparte, como vos decís, claramente está por un lado el saneamiento de las eléctricas en cuanto a la condonación, porque la palabra que usan es una palabra difícil, pero es básicamente sacarle la deuda, condonan la deuda. Y por otro lado, que tampoco lo comunican en todo lo que... Te comunican que encontraron piletas climatizadas. Ahora, no te comunican que fusionan el Enargas y el ente regulador de tarifas, el ENRE, de tarifas eléctricas, de energía,
en un único ente regulador, quitándole todas las facultades, entonces las empresas van a ser quienes definan la tarifa que vos y yo vamos a pagar. Tal cual. Jimena, en estos últimos minutitos que nos quedan, me gustaría conocer tu reflexión sobre, bueno, a ver, además de esta cuestión de la zona fría, estamos atravesando dolorosas situaciones como pueblo, y el pueblo lo está sufriendo muchísimo: caída del consumo, despidos, recesión, endeudamiento familiar creciente. No aparece a la vista ninguna medida del gobierno que alivie el bolsillo de los argentinos o que mejore la situación de la población trabajadora. Hace un ratito hablamos con Ricardo Mosero, el intendente de Coronel Suárez, que nos comentaba que bueno, que él claramente está reclamando que los demás intendentes y que los dirigentes empiecen a bregar por el adelantamiento de las elecciones, una salida institucional, digamos, a una situación que es claramente insoportable para la población que no está llegando a fin de mes. Es algo fáctico, o sea, nosotros por ahí podemos de alguna manera llegar mínimamente a cubrir los gastos básicos, pero sabemos que hay una gran parte de la población argentina que en este momento está, particularmente abuelos, particularmente discapacitados, particularmente la mayoría que está ganando por debajo del salario del nivel de pobreza. ¿Cuál es la posición de qué debate frente a Renovador, como un espacio dentro de la unidad peronista, sobre esta cuestión? Mira, nosotros lo que estamos viendo es, por un lado, Gustavo, es todo lo que nombraste. El nivel de endeudamiento de las familias es histórico, está por encima de cualquier promedio. Preocupados, obviamente, porque esto se caldea y hay que esperar seguramente, porque, a ver, el Mundial sirve como un distractor, también pensemos que va a haber un momento en estos meses en que la gente por ahí va a estar mirando, prestando atención en otra cosa, mientras la vida va siendo cada vez más dolorosa. Yo no sé si hay que hacer un adelantamiento de elecciones, porque no deja de ser un gobierno democráticamente elegido. Lo que nosotros tenemos que fortalecer como oposición es una alternativa para el 2027, donde realmente seamos un modelo de alternativa, de seguridad, de esperanza para la gente, porque 300.000 despidos, eso se vanaglorian de los números de la AOH. Hay más AOH porque hay menos laburo. Claro. O sea, y sí nos preocupa que aunque no salgamos abiertamente a pedir el adelantamiento de las elecciones, el clima social se empieza a caldear, y vos lo sabés. Yo soy hija del 2001, cuando yo estaba estudiando en la universidad. Hay algo que empieza a encender una chispa y hay un viento que empieza a soplar. Y vos sabés cómo termina esto, porque la gente se banca hasta un determinado punto a ajustarse. Ahora, cuando vos empezás a ver familias enteras que están comiendo una sola vez al día, que la calidad la segunda comida es de muy mala calidad porque se trata de un té con pan, familia, y estamos hablando de laburante, yo digo, corrámonos del población económicamente activa, población económicamente activa que tiene un ingreso fijo y que ese ingreso para el día 15 se evaporó y empieza a caldear. A mí siempre me da más miedo eso, porque ahí sabemos que se hace una bola que es muy difícil de parar, y ya lo vimos una vez, y la idea es que la historia nos tiene que enseñar para no hacer lo mismo. Exactamente. O sea, porque yo puedo no estar de acuerdo con este señor, que me parece básicamente un demente, un cínico, tiene cero criterio de patriotismo. Ahora, lo eligió la población. Lo que nosotros tenemos que generar es una oposición que la gente nos vuelva a mirar, que vuelva a confiar, que entienda que es mentira que hay que sufrir para mejorar. Eso es un delirio. Tal cual. Además siempre sufrimos los mismos. Claro, tal cual. Viste, cuando dicen no hay que sufrir para mejorar. ¿Y quiénes sufren? Y sufren los jubilados, las personas con discapacidad, el laburante promedio que ya no tiene más horas. Desde el punto de vista que hoy una docente promedio tiene que tener 2 turnos, casi 3, para poder sobrevivir, y yo me las encuentro haciendo Uber en Buenos Aires, quiere decir que estamos muy mal. Total. Jimena, te agradecemos muchísimo el contacto. Nosotros cerramos el programa, vos tienes tus reuniones ahora. Vamos a estar expectantes a cómo venga la discusión en el Senado y acompañar también las medidas que lleven adelante. Siempre a disposición para los minutos de aire. Muchas gracias por dejarme aclarar a sus oyentes algunas cuestiones de zona fría, que es un tema en esto de lo que vos decías de
no esperar el sablazo de la factura. Y muchísimas gracias, Gustavo, por el enorme laburo que has hecho siempre en términos sociales y por nosotras las mujeres también. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Que tenga buena semana. Conversado con la diputada nacional Jimena López, como siempre le agradecemos a Lau Espíndola por la operación técnica. Nosotros somos Laudatistas, el programa de La Alameda. Nos vemos el próximo lunes. Radiográfica. 20 años. Agenda propia. Sonido original. Sé parte de la comunidad